presidente del patronato, les doy la bienvenida. El patronato de la Fundación Caja Inmaculada. Les presento a quienes están en la mesa. A mi izquierda se encuentra la doctora Almudena Ramón, que es la que va a impartir la conferencia dentro de un rato: España pionera y líder mundial en el tratamiento para la regeneración de la médula espinal. Bienvenida a nuestra casa, a esta Fundación Caja Inmaculada. A su izquierda está el presidente de la Fundación Agustina Zaragoza, don Juan Pinto Sánchez Mayoral, fundación que ha sido la que ha tenido la iniciativa de promover este acto divulgativo de esta pionera investigación y de esta conferencia. Y Caja Inmaculada, la fundación, ha participado pues acogiendo esa iniciativa en nuestra sede y copatrocinando su celebración. Y también a mi derecha se encuentra Jaime García Iranzo, que es uno de los pacientes que ya ha sido evaluado por la doctora Ramón y que, cuando lo considere oportuno, se someterá a este pionero tratamiento. O sea que estamos todos nosotros a su disposición. Le doy la palabra al señor Pinto para que pueda presentar a la conferencia. Pues muchas gracias, querido presidente. Buenas tardes. Soy el presidente de la Fundación Agustina Zaragoza. Bueno, el tema surgió pues prácticamente de improviso, ¿no? Esta conferencia. La estudiamos, vimos que podía promover y provocar en el ámbito de Aragón una oleada de esperanza en base a la investigación de nuestra doctora Ramón. No solamente investigación, sino fundamentalmente también los resultados que ya se están haciendo, resultados tangibles, ¿no? De personas que ven mejorar su situación. Esta expectativa, lógicamente, no queríamos guardárnosla, sino queríamos efectivamente así difundirla en el ámbito de Zaragoza, que los medios de comunicación, a los cuales damos las gracias porque nos han atendido generosa y amablemente, van a permitir que nuestras palabras tengan eco más allá de este recinto y que se vean reflejadas en prensa, en radio, en televisión. Por ello les agradezco a ustedes, a los medios que están aquí presentes y a los que no están, pero no han estado a lo largo de estos días y estarán próximamente, su presencia, su disponibilidad y su atención hacia todos nosotros. Pues, doctora, tienes la palabra. Bueno, yo agradecer a los presidentes de la Fundación Agustina Zaragoza y de la Fundación Caja Inmaculada el haber organizado este evento, esta conferencia, para poder contar lo que estamos haciendo en estos momentos en el Centro de Innovación Médica en Regeneración Medular, el tratamiento que estamos comenzando en pacientes con lesión de la médula espinal y que se basa en las investigaciones de muchos años, de 25 años, y que además ya tienen el dato positivo de que estas investigaciones han tenido ya éxito en una persona parapléjica trasplantada con guía envolvente del bulbo olfatorio, lo que marca un hito de un antes y un después en lo que es el tratamiento de las lesiones medulares. En esta conferencia voy a hablar de este trabajo pionero que hemos desarrollado durante estos años, cómo se ha llegado a que este paciente polaco recupere la función motora y sensitiva, cómo hemos nosotros desarrollado y qué hemos desarrollado aquí en España, en CIMEN, en las instalaciones del hospital, en colaboración con el Hospital IMT Elche, para poder aplicar nuestro conocimiento y nuestra experiencia de tantos años en personas con lesión de la médula espinal. Nuestro único objetivo es poder ayudar a estos pacientes, a estas personas, y bueno, pues aplicar y poner todo de nuestra parte para que podamos recuperar sus funciones, al igual que ha ocurrido no solo con el paciente polaco, sino también con animales de experimentación.
Esto es de lo que va a versar la conferencia. En el último instante, lo que haré en las últimas diapositivas, o mis últimas palabras, van a ser para explicar los resultados positivos que ya tenemos en el primer paciente, que ha sido tratado con lo que hemos denominado terapia de activación medular, que es el tratamiento que se realiza previo al trasplante. Y bueno, espero que les guste la conferencia. Muy bien, muchas gracias. Ahora abriremos, y en la conferencia también habrá un turno de intervenciones. Y le doy la palabra pues, a uno de estos ilusionados pacientes, a Jaime García Hiraldo, por si quiere añadir algo. Pues, señora Presidenta, doctora Almudena Ramón, muy buenas tardes. Y bueno, pues estoy, la verdad, que muy contento que gracias a la doctora Almudena, ya que fue la pionera en el mundo tras este grandísimo hallazgo, pues he sido ya evaluado en el Hospital IMED de Elche y soy apto para esta terapia de regeneración medular. Y la verdad es que estamos, bueno, tanto yo como todo el colectivo de lesionados medulares, pues muy contentos de saber que ya se ha llegado a probarlo en humano y muy contentos todos. Pues muy bien, y no sé si tienen alguna pregunta que hacer. Como digo, habrá un turno de intervenciones luego del público en general en la conferencia, después de que la misma sea impartida. Pero si ahora los medios de comunicación quieren hacer alguna pregunta, sí, es el momento. Me gustaría que la doctora nos ampliase un poco cómo es ese tratamiento previo y después de la operación, qué pasos se deben seguir. Bueno, pues la terapia que aplicamos en CIMER, en el Hospital IMED de Elche, es la terapia regenerativa medular, que consta de 3 fases. Una primera fase, que se llama terapia de activación medular, una segunda, que es trasplante de glía envolvente de bulbo olfatorio, y una tercera, que es la terapia de reinervación y estabilización funcional. La primera de ellas, la primera terapia, consiste en lo siguiente. Cuando se produce una lesión de la médula espinal, se produce un golpe, la médula espinal es la que lleva en su interior pues, el cableado, por así decirlo, que lleva información sensitiva a nivel ascendente al cerebro y información motora descendente. Ese cableado son los axones de las neuronas. Cuando se produce un golpe, un traumatismo o una lesión por otra causa, no se produce una sección de los axones, de todos los axones. Se seccionan unos sí y otros no. De tal forma que hay muchos que permanecen intactos, permanecen conectados, pero no funcionan adecuadamente como consecuencia del impacto. De tal forma que esos axones, esas fibras que están conectadas pero que están adormecidas, que están silentes, se pueden activar. Se pueden activar para que a través de ellas puedan pasar los impulsos eléctricos y se puedan recuperar funciones. Además, el sistema nervioso tiene fenómenos de plasticidad intrínseca, plasticidad sináptica, que permite que determinadas áreas que tienen una función en el cerebro, en el caso de que haya un déficit por que se ha producido una lesión en algún tipo de fibras con una función determinada, puedan adoptar la función que se ha perdido, y eso se puede hacer reeducando al sistema nervioso. Entonces, la terapia de activación medular lo que hace es estimular aquello que no se ha dañado mediante una serie de técnicas fisiológicas, neurofisiológicas y otra serie de procedimientos que ya también han sido, voy a explicarlo en la conferencia, probados en animales de experimentación con éxito. Y ya se sabe que estos fenómenos ocurren se pueden fomentar lo que es la actividad de fibras que estaban dormidas, generándose funcionalidad, y además, pues si se reeduca de forma conveniente al sistema nervioso, pues también se puede conseguir suplir déficits por medio de las neuronas que sí que están conectadas. Esa es la terapia de activación medular. Entonces, una vez que hemos colocado al paciente en el máximo de lo que puede dar
como consecuencia de su lesión. Entonces se hace una nueva fase diagnóstica en la que se estudia hasta qué punto el paciente ha recuperado sus funciones, cuáles ha recuperado, cuáles no ha recuperado y qué ha quedado realmente seccionado. Y nosotros, después de evaluar esto, decidimos en qué puntos se trasplantan las células, y solamente se trasplantan en aquellos lugares en los que sí que se requiera la regeneración axonal. Después de que se trasplantan las células, facilitamos que se produzca ese proceso regenerativo, esa reconexión y esa estabilización funcional mediante la terapia de regeneración y de estabilización funcional, que sería un poco parecida, no es lo mismo que la terapia de activación medular, es mediante una serie de maniobras guiar a los axones que están creciendo hacia zonas más específicas, y después la estabilización pues consiste en darles esa funcionalidad que tienen que ganar como consecuencia de que se acaban de conectar. Esas son las fases. ¿Y más o menos en qué plazo se realiza cada una? Cuando resultó la primera... Pues, bueno, hay una fase previa que es la de diagnóstico multisistema, que es obvia. O sea, primero, no hay dos pacientes iguales. Cada paciente con lesión medular tiene una lesión diferente y por lo tanto una sintomatología diferente. Hay que tener en cuenta que en la médula espinal hay cientos de miles de cables, cientos de miles de axones. Dependiendo del número de los que se lesionen, de la función que medien y del nivel, la sintomatología es diferente. Y aparte también hay que tener en cuenta que muchas veces son pacientes politraumatizados que tienen otra serie de cosas. Entonces hay que hacer un estudio completo del paciente, de su médula espinal, qué hay realmente lesionado, qué es lo que no está lesionado, cómo se encuentran sus articulaciones, su musculatura, todo su organismo, y en base a eso se diseña una terapia individualizada, personalizada, puesto que no hay dos pacientes con la misma lesión medular. Entonces, el diagnóstico multisistema vienen a ser unas 2 semanas, porque se trata de una aproximación multidisciplinar en la que participan varios profesionales de distintas especialidades médicas y sanitarias. La terapia de activación medular dura entre 2 y 5 meses. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no es lo mismo activar una médula que tiene más preservado que una médula que tiene menos preservado. Va a variar de unos pacientes a otros. La parte de trasplante celular dura un mes porque requiere de 2 procedimientos quirúrgicos. Un primero para obtener el bulbo olfatorio, después se purifica la glía envolvente en la sala blanca y luego se trasplantan las células, más o menos un mes. Y la terapia de reinervación y de estabilización funcional entre 8 y 12 meses. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque dependiendo de la cantidad de fibras que haya que regenerar, pues habrá que ayudar a esa reinervación y estabilización funcional más o menos tiempo. Esta terapia, yo es que llego un poquito tarde, esa terapia es pionera en ese sentido en España. Es Enrique de Cope. Ah, esa terapia es pionera, sí. Ajá. Es la primera vez que se utiliza esta terapia. Sí. ¿Y ha habido un único paciente en el mundo en el que se ha aplicado en una persona? El trasplante, la parte del trasplante celular se ha aplicado en un paciente en Polonia, con éxito. Se ha conseguido que un paciente que no tenía movilidad ni sensibilidad tuviera movilidad y sensibilidad. Y la parte de la terapia de activación medular no se había aplicado nunca. Es la primera vez que se aplica en España. Hemos comenzado a trabajar con pacientes en octubre, hemos comenzado a aplicar en este paciente la terapia de activación medular y ya hemos conseguido recuperación importante. Es una persona, lo voy a contar en la ponencia, es un niño con una lesión cervical alta, una lesión C2. Eso implica que no tiene ni movilidad ni sensibilidad desde la parte alta del cuello hacia abajo y además depende de un respirador. No respira de forma autónoma, tiene un marcapasos diafragmático. Entonces este niño con la terapia de activación medular, hemos comenzado con él a mediados de octubre y en estos momentos
Nos llegó sin control cefálico, con la cabeza caída. En estos momentos ya tiene control cefálico, ya tiene actividad en los hombros, ya tiene actividad en el deltoides, en el bíceps y en el tríceps. Y cuando digo que ya tiene actividad, no solamente porque se haya valorado así, desde el punto de vista de que se ve que se mueve, que se ve que hace contracciones voluntarias, sino porque además se ha valorado mediante técnicas electrofisiológicas, neurofisiológicas. Es decir, tiene en el bíceps y en el deltoides, por ejemplo, lo que se llaman potenciales electromiográficos, tiene actividad voluntaria. Y además ya hemos conseguido en este paciente que hemos conseguido ya destetar hasta 1 hora de marcapasos diafragmático que tenga. Entonces se le ha hecho una valoración por una especialista independiente que procede de un centro especializado en lesión medular, ajeno a CIMEN, y ella y además se ha hecho en ciego, es decir, sin que ella supiera lo que había antes, y la conclusión es que este paciente ha pasado de tener una lesión de nivel cervical 2 a una lesión cervical 7. Ha pasado de Asia A a Asia B. Entonces entiendo que este niño podría ser objeto de la operación más adelante. Lo que hacemos, el objetivo de la terapia de activación medular es seguir aplicando los procedimientos que la componen mientras el paciente vaya evolucionando de forma positiva, porque lo que intentamos es conseguir el máximo de cada paciente y luego valorar, porque si el paciente sigue avanzando y sigue mejorando, quiere decir que realmente no tenía seccionados los axones, porque si no, no recuperaría. Entonces nosotros pondríamos las células solamente en aquellos sitios en los que los axones requieran ser regenerados. En cuanto a la operación de Jaime, ¿cuándo se va a realizar? Bueno, Jaime ha sido valorado, ya le hemos realizado las pruebas diagnósticas y todavía estamos en fase de análisis de sus pruebas diagnósticas y todavía no han sido terminadas. Entonces, cuando terminemos todo su diagnóstico multisistema, podremos establecer su pauta. Me ha llamado la atención que sus primeras investigaciones, si no he leído mal, sobre esta terapia fueron en 1992. Y bueno, ha pasado mucho tiempo hasta que se ha podido aplicar verdaderamente. ¿Por qué ha pasado tanto? No sé. Bueno, pues porque hemos tenido que ir rompiendo dogmas por el camino. Porque, por ejemplo, desde que se estableciera que no es posible la regeneración axonal en el sistema nervioso central, pues ya Santiago Ramón y Cajal lo estableció, pues prácticamente todos los científicos y médicos pensaban y tenían la creencia de que esto era así y que no había posibilidad de regeneración de axones en el sistema nervioso central. Entonces, bueno, he ido que ir trabajando paso a paso a nivel científico, experimento a experimento, que es el primero de ellos. Primero estudiando si estas células, la glía envolvente del bulbo olfatorio, efectivamente tenían capacidad para promover la regeneración. Luego otros experimentos para en modelos sencillos probar si efectivamente in vivo esto era así. Luego pasar a lesión medular en un modelo de lesión aguda para ver si regeneraban los axones. Luego ha habido que estudiar si a esos axones, además de regenerar, recuperaban la función. Luego ha habido que estudiar si además las células eran óptimas para terapia autóloga, porque el trasplante es el propio paciente su propio donante de células. Había que estudiar esto no solamente en roedores, sino también utilizar células de primates y células humanas, porque podrían haber sido diferentes a las de roedor. Además, había que estudiar si los axones se conectaban de forma específica y si transmitían impulsos eléctricos. Había que estudiar el perfil génico de las células para ver si efectivamente producían los factores de... O sea, muchos estudios que ha habido que realizar por el camino. ¿Por qué?
Pues porque hay unas exigencias de la comunidad científica y médica internacional que nosotros no nos hemos querido saltar en ningún momento. Son los llamados criterios ICCP, International Campaign for Cure of Paralysis, que establecen una serie de experimentos que deben de realizarse cuando se hace trabajo experimental para intentar encontrar una cura para la lesión medular. Bueno, pues son unos criterios que establecen una serie de condicionantes que debe de tener todo tratamiento experimental antes de ser trasladado a aplicación en personas. Y nosotros hemos querido ser muy rigurosos y seguir, no con el primer trabajo ya ponernos a hacerlo en personas, no, que hemos querido seguir todos los pasos que establece la comunidad científica y médica internacional, y una vez que ya está todo hecho a nivel científico, decir, bueno, ya estamos preparados para dar el paso en personas. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues muchas gracias. Ah, sí, adelante, ¿Ha adelante. desarrollado toda su investigación en España? No, no he desarrollado toda mi investigación en España. He desarrollado parte de mi investigación en España y otra parte se ha desarrollado en la Universidad de California de Los Ángeles, también en el Miami Project to Cure Paralysis. Esos son los sitios en los que... Pues muchas gracias y nos vemos en medio de la conferencia.